¿Qué tal? Muy buen día. Agradezco al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento la invitación para comentar brevemente sobre la implementación de los programas de compliance y la integridad empresarial. Desde que conocí los esfuerzos del Instituto por ayudar y desarrollar una cultura ética y de cumplimiento en México, y sobre todo cuando conocí la iniciativa de transparencia y anticorrupción que en conjunto con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey implementaron allá por 2018, no tuve más que sumarme a la iniciativa, cuyos objetivos son profesionalizar a los servidores públicos, desarrollar los métodos para combatir la corrupción, apoyar firmemente los esfuerzos del Sistema Nacional Anticorrupción, concientizar y capacitar a la mayoría de los profesionistas que a esto nos dedicamos. Hablar de compliance y de integridad empresarial son dos temas que me apasionan, que de una u otra manera he podido experimentar en los últimos 10 años de mi vida, que hoy en México son una realidad y que cobran cada vez más fuerza en vistas al futuro inmediato. Los programas de compliance o de integridad empresarial o de cumplimiento no solo cumplen un requisito legal, sino que tienen muchos beneficios intrínsecos para las empresas, porque aunque en ocasiones se tienda a ver el costo económico, el costo-beneficio de un programa de integridad que incluya un código de ética, políticas y lineamientos de integridad empresarial contribuyen en gran medida a generar confianza entre clientes y proveedores, mejoran los resultados de la empresa. Sus ventajas van más allá del mero cumplimiento o simplemente de evitar una sanción. Lo que subyace tras el compliance no es más que una forma de autorregulación de las organizaciones, pues son estas mismas las que se autodiagnostican, establecen sus propias políticas y medidas para ajustarse al cumplimiento de una norma, evitar sanciones y establecer controles periódicos para una mejora empresarial. Todo ello es sin duda de un gran valor para una organización, pues no solo encontraremos entidades reguladas desde el punto de vista jurídico, sino que también hay organizaciones cuya transparencia ofrecen total confianza a sus colaboradores. Idealmente, un programa de compliance debe ser específico a la industria y único. Debe adaptarse a los requisitos de la empresa en lo individual, a sus necesidades, a sus requisitos legales, al deber ser de la empresa. Pero también debe reflejar los requisitos de cumplimiento impuestos a todas las empresas del sector, incluso del país. Es recomendable que cada organización se asegure de que sus programas de cumplimiento obtengan la atención individualizada que necesitan. En palabras del profesor Begelman, una empresa puede pasar mucho más tiempo en la apariencia que en el contenido de los códigos internos y eso puede resultar un riesgo latente. La verdadera responsabilidad corporativa exige que todas las grandes o pequeñas, extranjeras o nacionales, públicas o privadas, realicen programas de cumplimiento efectivo. Una empresa puede hacer que el 100% de sus trabajadores completen la capacitación sobre el código de ética, pero eso no te va a garantizar que cumplan con el código. O por ejemplo, una empresa puede tener una línea de denuncia perfectamente establecida, pero eso no te garantiza que el empleado vaya a llamar para informar de alguna conducta indebida o de algún fraude que se haya descubierto. Los programas de cumplimiento deben integrarse en el tejido de la organización, van más allá de las personas. Toda la cultura de una organización en gran medida es guiada por la alta dirección. El liderazgo establece el tono por el resto de la organización. La cultura se ve reflejada en sus acciones, ya sean positivas o negativas. Un programa de cumplimiento no puede funcionar con plena eficacia si en el entorno no hay una propicia cultura ética. Los orígenes de la función de compliance surgen en los Estados Unidos de Norteamérica. Los programas de integridad empresarial existen desde la década de los años 70, cuando se publica en los Estados Unidos el conocido FCPA por sus siglas en inglés, que es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Es decir, hace más de 40 años muchas empresas extranjeras ya están sujetas a esta regulación. Entre otros beneficios, un programa de compliance sólido puede crear una mejor productividad y moral entre los empleados, generar mayores ganancias, una mejor reputación entre los consumidores e inversionistas. Puede detectar problemas antes de que alcancen un nivel en el que ya puedan dañar a la empresa. Pensemos en los casos reputacionales. También pueden absorber un gran valioso tiempo de los trabajadores en su beneficio y no necesariamente para limpiar un desorden.
La mera existencia de un programa de integridad empresarial no es garantía ni de voluntad de ser más éticas, ni de que se eviten los actos de corrupción, ni de que se eleve la cultura ética organizacional. Por el contrario, en nuestra opinión, es el inicio de un camino conformado por diversas etapas que se irán consolidando con una perfecta trazabilidad y que vayan permeando en todos los rincones que atañe a la empresa. Como suelo decir, hasta que esté en el ADN de todos los trabajadores, desde las posiciones directivas hasta las operativas. Por ello, un requisito indispensable en los programas de compliance es el tone at the top, el tono hasta arriba de los directivos. Implementar un programa de compliance en tu empresa requiere de voluntad y de una firme creencia de que es lo correcto. Un programa de compliance debe contar siempre con 3 elementos: alcance definido, métricas y avance de efectividad y ser auditable. Por supuesto, partiendo de la base del conocimiento de una empresa, la realización de un análisis de riesgo país, riesgo sector, de la propia empresa en la que estamos inmersos, en el entendimiento de que quienes la integran podrán identificar qué políticas y qué controles serán necesarios establecer para ser medibles siempre en el tiempo. En mi experiencia, y por respeto al tiempo de todos ustedes, hablaré de uno de los requisitos fundamentales, de los pilares fundamentales de un programa de compliance y de integridad empresarial: el código de ética y conducta. El código de ética y conducta es uno de los pilares de cualquier programa de compliance. En él se debe plasmar la misión, la visión de la empresa para hacer negocios. Por ello, la importancia en su diseño, elaboración y en la aplicación práctica del mismo. 3 cuestiones que creo pueden enmarcar la importancia de un código en una organización. Primero, el código sirve para formalizar los valores, los principios y las pautas de comportamiento deseables en cualquier organización. Segundo, es un elemento fundamental en la construcción de una adecuada cultura ética en la organización. Y tercero, es una decisión estratégica. Una vez que la organización elige tener un código de conducta, ya no hay vuelta atrás. El objetivo de un código de conducta es en sí favorecer a la cultura de la empresa. En este sentido, ocurre lo mismo con los programas de compliance. Su objetivo no es el programa en sí, sino en desarrollar y promover una adecuada cultura en toda la organización. En este sentido, debemos de ser prudentes, pacientes y realistas. Como he comentado antes, un código de ética no puede ser una varita mágica ni un libro de hechizos que vaya a cambiar el comportamiento de la noche a la mañana. La buena noticia es que un código bien elaborado, honesto y ético funciona bien por lo general. A manera de conclusión, sí, resulta de la mayor importancia que las organizaciones y las empresas hoy cuenten con programas de compliance, recordando siempre que estos son trajes a la medida, que atienden retos y realidades distintos, que no es recomendable tomar el programa de otra empresa. Eso solo los llevará a un laberinto sin salida y no podrán sumar valor agregado. La situación actual de la pandemia COVID-19 a nivel mundial ha puesto a prueba al mundo entero. También ha puesto a prueba a las organizaciones y a las empresas y a su capacidad de responder ante algo que nos tomó por sorpresa a todos, a gobiernos, a empresarios, a trabajadores. Un buen programa de compliance es una pieza clave hoy más que nunca, porque cuando todo esto termine, tendrá que revisarse y fortalecerse. Tendremos que estar listos para enfrentar situaciones como la pandemia COVID-19. Pero recuerden que un programa de compliance es preventivo por definición. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Estoy a sus órdenes.